Y venimos hablando con Estefanía desde Colombia en el escándalo de corrupción o la serie de escándalos, de denuncias de corrupción que están hoy salpicando a distintos organismos vinculados al gobierno. Así que me parece más que oportuno ir ya mismo a Colombia para la nota que nos tiene para presentar Estefi. Estefi. Bueno, Darío, te cuento que en el marco de esta noticia estoy con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, todo para tratar de saber cuál es su opinión en primera persona de lo que está pasando, el escándalo en el cual usted sale señalado por Olmedo López por estos sobornos para que las reformas de Gustavo Petro pasaran en el Congreso. Usted ayer fue muy claro en la plenaria del Senado, ministro, y le doy la bienvenida preguntándole, ¿hubo dineros o no hubo dineros? Lo que pasó en la unidad de gestión de riesgo es demasiado grave. Allá se le entregaron cerca de 2 billones de pesos para atender emergencias a una persona en la que confiábamos porque venía del proceso y comenzamos a encontrar. Lo primero que encontramos fue unos sobreprecios en unos carrotanques, pero eso es tal vez la punta del iceberg. Ahí hay contratos que en el mercado podían valer 40, 50 mil millones y los terminaron contratando en 130 mil millones. Entonces, evidentemente, sí hay un robo, y eso no lo vamos a esconder. ¿Tenemos responsabilidad política? Claro, claro que la tenemos. Nosotros nombramos a esa persona y esa persona defraudó nuestra confianza, pero que tengamos responsabilidad política no significa que seamos cómplices. De hecho, el propio secretario de Transparencia de la Presidencia denunció penalmente a ese señor y por eso él está en un proceso. Y él, queriendo salvarse de ese proceso, después de haberse robado una cantidad de plata, intenta inculpar al alto gobierno como si el alto gobierno le hubiese dado la orden de ir a entregarle una plata supuestamente a unos congresistas para que votaran nuestras reformas. Primero, hay un elemento contraevidente. El presidente del Senado, que es el primer involucrado, en donde supuestamente se le ha ordenado entregar al director de la Unidad de Gestión de Riesgo 3.000 millones para que nos vote y nos ayude a aprobar nuestras reformas, no solo es un abierto opositor a las reformas, sino que a manera de ejemplo, una reforma central para nosotros, que es la pensional, la tuvo, llamamos nosotros, engavetada, o sea, la tuvo sin dejarla debatir por más de 7 meses. Y eso lo conoce la opinión. Ayer, frente a los 108 senadores, en mi intervención, de una manera respetuosa, pero muy vehemente, les dije, ustedes me conocen, yo soy el responsable político aquí. Pido que en este momento levante la mano cualquier senador, en especial de la oposición, si alguna vez le he ofrecido algo a cambio de un voto. Y evidentemente nadie levantó la mano. De manera que nosotros no vamos a dejar que unos señores que han desfalcado al país intenten volarse, intenten no responder acusando al gobierno en general. No, aquí no es el gobierno en general, aquí hay unos ladrones que se robaron una plata y que deben responder ante la justicia. ¿A quién le correspondería la responsabilidad política en este asunto? Porque la plata es otro asunto, ¿dónde está esa plata? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Pero la responsabilidad política, ¿a quién le corresponde? A nosotros, si la hemos acogido, con eso inicié mi intervención, nosotros nombramos a ese señor. Nadie distinto a nosotros que lo nombramos, tenemos que responderle al pueblo que nos la va a reclamar nuestra responsabilidad política, pero que nosotros tengamos responsabilidad política no significa que hayamos sido cómplices de ese robo. Darío, el ministro ya te escucha por si tienes preguntas. Ministro, ¿cómo le va? Aquí Darío Misraji, gracias por este tiempo para toda Latinoamérica. Usted tuvo un breve paso como encargado de la unidad de gestión de riesgos. Me interesa primero de su paso directo, digamos, por este organismo que hoy está tan señalado. ¿Cómo funcionaba este organismo y cómo fue posible que un organismo que está pensado para asistir a los más necesitados fuera utilizado para que algunos se enriquezcan? Estuve efectivamente 20 días encargado y el señor presidente tomó la decisión de que no siguiera en el encargo, sino que lo acompañara como ministro del Interior articulando todo el gabinete. ¿Qué ocurre? Cuando hay un organismo para atender emergencias, tiene unos esquemas de contratación completamente ágiles. No hay licitación pública, lo que hay es pedir unas cotizaciones y la mejor cotización privada se escoge para hacer una compra y atender una emergencia
para ordenar unas obras que necesitan de urgencia. Ese esquema nos ha traído muchos problemas, no solo en este gobierno. Yo quiero recordarle, Darío, lo que pasó en el pasado gobierno. Se compraron cerca de 300.000 millones de pesos en mercados para atender a gente que tenía muchos problemas de hambre durante el COVID, durante el encierro que hubo en Colombia y supongo en muchísimos países de América Latina y del mundo. Un periodista cogió los precios a los que había comprado la unidad de gestión de riesgo en el pasado gobierno, se fue a un supermercado ubicado en los barrios más exclusivos de Bogotá e hizo un listado de precios al detal. No es lo mismo comprar al por mayor que al detal. Y ese listado de precios demostraba que si hubiesen comprado eso en un supermercado de un barrio exclusivo de Bogotá, les hubiese salido a la mitad del precio de lo que lo compraron. Nosotros estamos pidiendo que todo eso se investigue. El día anterior a posesionarse el presidente Petro, firmaron un convenio por más de 9 millones de dólares en unas vacunas que no alcanzaban a aplicarse. Ministro, por supuesto que hay muchas denuncias de corrupción previas, pero el gobierno de Gustavo Petro se suponía que venía a encarar el gobierno del pueblo frente a la corrupción de los gobiernos pasados. Por eso digo, es particularmente grave que haya habido estas cosas durante su gobierno. Darío, y lo dije ayer, que haya habido antes corrupción no nos justifica, no nos quita responsabilidad. Por eso comencé asumiendo la responsabilidad política por ese nombramiento. Por eso el señor presidente apenas tuvo conocimiento de estos hechos, no solo destituyó a esa persona, sino que ordenó al secretario de Transparencia denunciarlo penalmente. Por eso llevó a una persona que ha sido veedor ciudadano, experto en temas de corrupción, a la dirección para que destape todo, porque eso no lo hizo ese señor solo. Eso, robarse la plata que se robaron, evidentemente tenía una gran compañía y tenía muchos cómplices. Ministro, ¿por qué Olmedo López, cuando le preguntan, dice que usted tiene muchas cosas por explicar o que debería aclarar muchas cosas? ¿A qué se refiere? En Colombia existe algo que existe en los países donde hay un sistema acusatorio, que es el principio de oportunidad. Cuando usted colabora con la justicia y señala hacia arriba, usted puede quedar inmune, puede no pagar las penas. Entonces la estrategia jurídica es bien interesante. Consiguen los dos cómplices que hasta ahora han sido descubiertos en la unidad, dos abogados que entre otras cosas son hermanos entre ellos. Uno de ellos fue condenado por pedirle plata a las personas que estaban en procesos ante la Corte Suprema de Justicia y condenaron incluso a unos magistrados. Estuvo preso, estuvo extraditado en Estados Unidos por casos de corrupción en Estados Unidos y aquí preso por casos de corrupción en Colombia. O sea, es un experto en esas artimañas. Y entonces, ¿qué es lo que están buscando? Señalar a ministros, porque si señalan a ministros sin pruebas, porque además es bueno que usted complemente, que él ha dicho que es solo su decir, que no tiene ninguna prueba para lo que está afirmando. De manera que en el caso mío, le digo, Darío, yo no voy a dejar que jueguen con mi nombre. Hace 16 años, Darío, a mí me acusaron de ser guerrillero y me acusaron de ser paramilitar a la vez. Testigos falsos. Estuve 4 meses en prisión por esas acusaciones. Enfrenté esos temas y la Corte me declaró inocente y los 10 testigos hoy están pagando penas por falso testimonio. Yo sé defenderme. Y yo sé que evidentemente cuando uno está en estas posiciones está sujeto a este tipo de infamias que no tiene manera de probarlas porque nunca ocurrieron. Ministro, usted mismo reconoce que, dice, por supuesto, yo soy inocente, pero reconoce una responsabilidad de tipo política. Usted sabe que en muchos países, sobre todo en los países con mayor calidad democrática, cuando hay un funcionario que está con responsabilidad política frente a un hecho grave, es muy habitual que dé un paso al costado, que decida presentar su renuncia, sobre todo pensando en defenderse, si hay una acusación, desde el llano, no desde el cargo de ministro, que obviamente puede tener algún grado de ventaja en esa situación ante la justicia. ¿Usted lo evaluó? Si lo evaluó, ¿por qué no lo decidió? Darío, yo todavía no he sido acusado. El cómplice de
el señor Olmedo Schneider, filtró en una revista que hace oposición al gobierno que mi nombre sería mencionado y que él lo mencionaría. Inmediatamente fui ante la Fiscalía frente a dos personas que repitieron esa afirmación, porque no fue una declaración, fue una filtración, y usted sabe lo que son las filtraciones, y dos personas que repitieron esa afirmación los denuncié penalmente por injuria, por calumnia. Al otro día, el señor Schneider señaló con su abogado que mi nombre no estaba mencionado. Luego filtraron que era Olmedo el que iba a hablar. También anuncié públicamente que si este señor se metía conmigo, lo iba a enfrentar judicialmente, y la primera reacción frente a ese anuncio fue que no tenían pruebas. Yo obviamente hablé con el señor presidente, yo y los ministros, porque se hablan de varios ministros, se hablan de 13 senadores, fui y hablé con el presidente me dijo, no señor, yo confío en su señoría, usted ha enfrentado esos casos, usted de tiempo atrás venía diciendo algo raro está pasando allá, algo raro está pasando allá, de manera que no voy a salir corriendo, porque salir corriendo sería lo más fácil, pero sería un acto de cobardía. Yo no soy cobarde, yo voy a enfrentar esta acción. Ministro, usted acaba de decir que usted venía advirtiendo que algo raro estaba sucediendo. ¿Qué es lo que hizo ante esa apreciación de que estaba pasando cosas raras? Pues explicarlo en los espacios que tenía que explicarlos, pedirle al director de inteligencia UIAF que le pusiera atención especial a los movimientos de dinero de la gente que estaba trabajando allá. Y cuando ya comenzó a abrirse todo esto, dije, mire, los rumores que yo he escuchado se están confirmando, y por eso fue el propio gobierno el que retiró a este señor y fue el propio gobierno el que lo denunció penalmente. Yo tengo una pregunta más y quiero que le pregunte Estefanía también. Ministro, nos veíamos hace unas horas una publicación del presidente en la cuenta de X donde hablaba de que había un golpe blando en marcha. ¿Por qué denuncia el gobierno que hay un golpe blando cuando el propio gobierno está reconociendo que las denuncias de corrupción, o que por lo menos parte de esas denuncias son verídicas y que efectivamente hubo corrupción, con lo cual entonces es lógico que se investigue? No entiendo dónde está el golpe. Darío, tal vez no conoces el contexto del trino del señor presidente. El señor presidente es un hombre que viene de los sectores de izquierda. Cuando presenta su segunda candidatura presidencial, y le ayudamos personas que hemos venido de sectores, digamos, de partidos tradicionales, como mi caso, del Partido Liberal, recibe una financiación, y parte de esa financiación viene de sindicatos que no llegan a su campaña, sino a partidos que apoyan la campaña del señor presidente. En Colombia, quien vigila las campañas se llama el Consejo Nacional Electoral, pero tenemos un problema estructural, y es que ese Consejo Nacional Electoral está conformado por magistrados que representan partidos. El magistrado que hoy acusa al presidente de violación de topes, no es que se ha robado un peso, sino que violó los topes de la campaña, es un magistrado que tiene dos características especiales. Hace pocos años era congresista del partido hoy de oposición Centro Democrático. En virtud de ello, fue denunciado y tiene un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por el pacto histórico, el partido del presidente, por utilizar falsos testigos para tratar de retirar de la vida política a Iván Cepeda, un defensor de derechos humanos, un hombre que ha luchado contra la corrupción y un hombre de paz. Y entonces este señor, que tiene esa denuncia, que hace parte de la oposición, que en la campaña hizo sendos trinos tratando al presidente en campaña de delincuente, no puede venir a abrirle un proceso. O sea, hay un problema estructural muy complejo. Nosotros en su momento, Petro y yo, siendo senadores, pedimos acabar ese Consejo Electoral tal cual estaba diseñado y entregárselo a la justicia, a los jueces de verdad, al Consejo de Estado, que es el que vigila las actuaciones administrativas del gobierno nacional y en general de todo el Estado, y no nos aceptaron eso. Es muy complejo
que uno le crea a un señor magistrado que representa un partido de oposición y que ha sido denunciado por el partido del presidente y en virtud de ello está en un proceso imputado y llamado a responder por falsos testigos. Ahora, ministro, recogiendo lo que acabamos de charlar en estas dos respuestas que usted acaba de dar, tanto Olmedo López como los magistrados que presentaron esta ponencia frente a al CNE, ¿por qué ellos atacarían a una figura de poder tan grande como lo es usted en este momento en Colombia y también como lo ha sido históricamente? Primero. Y segundo, ¿cómo esto, quién estaría detrás de esta jugada? Entonces, porque ellos evidentemente conocen las consecuencias. Si están en este caso mintiendo, ¿por qué arremeterían contra una figura tan poderosa como usted? Primero, el CNE no tiene nada que ver conmigo. Es un caso distinto, es de la campaña presidencial. Yo no tuve ninguna responsabilidad administrativa. El caso de Olmedo López ya lo expliqué. La única posibilidad que tiene Olmedo López de quedarse con esa plata, volarse y no pagar cárcel, es señalar a alguien de arriba. Y entonces Olmedo ha filtrado, todavía no lo ha dicho ante la justicia, que hay 4 ministros. Y entonces la revista dice, pues si hay 4 ministros, tiene que ser el ministro de la política, porque es el que tiene las relaciones en el Congreso. Yo estoy esperando que él tome la acción legal de la declaración. Si ese señor menciona mi nombre, se enfrentará judicialmente conmigo porque lo denunciaré por falso testimonio, lo denunciaré por fraude procesal, lo denunciaré como denuncié a 10 falsos testigos que terminaron llevándome a prisión hace 16 años y que hoy están pagando cárcel. Ministro del Interior Luis Fernando Velasco, gracias por haber estado con nosotros aquí en estas pantallas. Y gracias a ustedes.